los primeros 6 meses del negocio eran saldos negativos. Hoy corremos peligro con una cultura que creo que presenta las cosas fáciles. Y todo el mundo quiere cosas fáciles y las quiere luego y las quiere rápido. ¿Cómo que no vas a abrir el domingo? No voy a cerrar. Es que entonces está mal, vas a fracasar. El domingo es el mejor día. Yo sé que si yo honro al Señor primero, Él va a honrar lo demás. Bienvenidos a Follow the Lead, el podcast que te ayuda a inspirarte en nuevas estrategias e ideas de negocios. El día de hoy estamos con Carlos Vidal, empresario y agricultor de aquí de Oriente, ¿verdad? De la Perla de Oriente, de Chiquimula. Estamos muy felices realmente de tener la oportunidad de hacerte esta entrevista, Carlos. Muchas gracias por aceptar. Y quisiéramos empezar con que nos pudieras decir quién es Carlos Vidal y por qué hace lo que hace. Bueno, gracias en primer lugar, Diego, por la invitación y por hacernos parte de este tiempo. Bueno, Carlos Vidal, originario de Chiquimula, 1987. A día de hoy, pues, a cumplir ya casi 38 años. Venimos de una familia en donde del área rural, y en el proceso, pues, los abuelos y todos fueron viniendo acá, dedicados siempre a la agricultura, al emprendimiento, en su momento un poco a la ganadería. Y pues con esas líneas y esa inducción de ellos, ¿verdad? Siempre relacionados con la parte agrícola pecuaria, fuimos creciendo y en el proceso de estudio ya acá en la ciudad, pues también fue el interés siempre, aún desde los niveles de básico, ya comenzando a ver un poco acerca del enfoque en la agricultura, en el experimental, por ejemplo, acá en Chiquimula. Hay ciertas áreas prácticas y siempre en agricultura, luego pues la escuela de agricultura, el hall de Oriente aquí, y siempre también el enfoque como perito agrónomo, y ya en la universidad también la parte de agrícola. Y pues saliendo del hall, la primera intención fue, ¿verdad? O sea, el poder producir, el poder emprender y producir, y gracias a Dios, pues desde el momento que nos graduamos, Dios fue abriendo puertas y hoy estamos pues produciendo carne, leche y huevo acá en Chiquimula. Buenísimo, qué alegre. Pues es prácticamente toda la vida de estarse preparando para esto, ¿verdad? O sea, al final, obviamente, un negocio como la agricultura y la ganadería lo requiere, pero también es parte de poder haber tenido una visión clara desde el inicio, ¿verdad? O sea, al final, gracias a Dios, ¿verdad? Que le va mostrando a uno su propósito. Pero dentro de estos casi, 20 años, podríamos decir. Sí. ¿Cómo se ve esa historia de crecimiento? ¿Cuáles han sido tal vez los principales retos, ¿verdad? Porque al final, tal vez en nuestro país, que es de vocación agrícola y ganadera, se tiene a veces la impresión de que la agricultura y la ganadería es para los que ya heredan las fincas y el ganado y todo el espacio, ¿verdad? Pero en realidad no, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, tuve la oportunidad de coordinar un programa de becas donde se estaban dando becas para ingenieros agrónomos en la Universidad EARTH de Costa Rica y la Universidad Zamorano, ¿verdad? Para guatemaltecos eran con fondos públicos, pero para que pudieran ir al final, pues al máximo nivel que tenemos en nuestra Centroamérica, ¿verdad? Y es muy interesante porque se rompe ese paradigma. Muchas personas que vienen de la ENCA, de las CEFAS, de otras escuelas agrícolas, incluso alguna persona que logró la beca y otras que aplicaban, venían de escuelas o de colegios que no eran agrícolas, pero que ellos tenían la intención, ¿verdad?, de ya en la carrera universitaria, pues pasar a esa carrera, y que no eran personas que realmente tuvieran una finca, ¿verdad?, que ya trajeran los papeles de la finca bajo el brazo, que fuera algo familiar,
o que tuvieran cabezas de ganado, lo que fuera, ¿verdad? Uno veía ahí muchas historias de personas que sin tener, digamos, ese capital desde un inicio, igual tenían el sueño de poder desarrollarse dentro de esa industria y no necesariamente como empleado de alguien más, ¿verdad? Que tampoco está mal, Claro. pero ya desde un inicio con la visión de ellos mismos poder tener su negocio. ¿Cómo es, digamos, ese camino de poder ir realmente construyendo, obviamente de prepararse, pero también de alguna manera ir encontrando el financiamiento, haciendo como cualquier emprendedor, ¿verdad? El ahorro, el esfuerzo de lo que no me como hoy, lo que no me pongo hoy, lo invierto mañana porque me va a llevar hacia donde yo quiero llegar. Más o menos, ¿cómo ha sido ese camino en tu caso? Buenísimo. La verdad que creo que vale la pena que todos compartamos esta parte, Diego, y gracias por el espacio. Bien dicho por usted, en el contexto nuestro, como le decía, venimos de un contexto rural. Tanto mis abuelos, mi mamá, mi papá también, en contexto rural, venidos acá a Chiquimula. Y pues obviamente en ese contexto pues no hemos sido gente pues con grandes cantidades de capital. Por lo tanto le puedo decir que en el principio, en lo que tiene que ver con la producción, la compra-venta de ganado y ya el destace, la carnicería, que fue el primer negocio con el que yo comencé, le puedo resumir que los primeros 6 meses del negocio eran saldos negativos. O sea, recuerdo muy bien el primer mes. A mí me faltaron 700 quetzales para poder cubrir los pagos del mes. Entonces, cuando uno comienza a ver en pequeños destellos, y lo primero que me decían a mí, mira, quita eso. Mira, salite de eso. O sea, es que estás perdiendo. Y pasaron 3, 4 meses, pero yo veía, sí, estoy perdiendo, pero estoy perdiendo porque probablemente no estoy vendiendo mi animal luego, no estoy vendiendo mi producto rápido, pero si lo vendo rápido, creo que puede haber una oportunidad. O sea, sí tengo cierta ganancia con esto y que si hiciera esto pudiera. Entonces comienzo a ver, y en primer lugar, Dios, quien da sentido a la vida, está con uno, Diego. Pero comenzamos a hacer la parte natural nosotros porque también tenemos que hacerlo y comienzo a observar de que con disciplina, con esfuerzo y hasta cierto punto con comenzar de a poquito, con ganancias tal vez no tan altas, sino pocas pero constantes, fue un proceso en donde comenzamos a ver la mano de Dios y comenzamos a ver en donde los clientes fueron llegando, en donde las ganancias fueron aumentando y el negocio fue creciendo. Y fue la carnicería, por decirle así, comenzando de cero con un empujón de nuestros padres, rentando un local comercial, porque no era propio. A día de hoy, pues gracias a Dios es propio, pero comenzando rentando, y entre la renta, la luz y todo, pues como le decía, el primer mes hizo falta dinero y pasaron 4, 5 meses así, en donde íbamos, gracias a Dios, pues yo comencé soltero, tal vez sin esa presión de matrimonio, hijos y todo, ¿verdad? Pero creo que eso ayudó. Pero comenzamos de a poco y ese proceso de esfuerzo de correr la mía extra, del madrugar, del poder tener el producto un poco más temprano que otros, de poder decirle a la gente, mire, es que fíjese que yo lo necesito temprano. Bueno, pues yo se lo llevo temprano. Me implicaba eso levantarme 3, 4 horas antes, ¿verdad? Si el movimiento comenzaba a las 5 de la mañana, yo tenía que estar a las 2 de la mañana listo. Entonces, creo que esos procesos de esfuerzo, Diego, de paciencia y, como usted bien lo dijo, de saber y preparar, yo decía siempre, necesito tener un capital para comprar mejor ganado. Si yo tuviese el capital para comprar mejor ganado, yo tendría más rentabilidad en una vaca, por ejemplo. Entonces yo decía, entonces necesito ahorrar para tener ese capital para poder comprar. Y mi papá siempre me lo decía, sabe que es mejor comprar con dinero. Y eso me llevó a pensar de que implicaba el ahorro. Y cuando hablamos de ahorro, implica también limitación. Claro. Implica saber que tenemos que pasar el proceso de esforzarnos para luego poder tener cierta facilidad en adquirir. Y fue como fuimos caminando. Y la carnicería
y la compra de ganado fue lo que llevó pues al proceso de adicionar a lo que es la granja integral que hoy en día trabajamos. En el proceso se fue dando la oportunidad de adquirir oportunidad de comenzar a dar, le llamamos acá ganado a medias, o sea, no teníamos finca y dice alguien, ¿verdad? Mira, yo tengo finca, pero no tengo mucho capital, ¿no querés meter unos chivitos? Y uno dice, pues si me das la oportunidad y vamos a medias al salir, cuando los chivitos salieron, pues ahí comenzó el siguiente paso del poquito, la poquita ganancia que iba quedando, se iba ahorrando. Uh-huh. Y en determinado momento hubo cierto capital para meter unos chivitos. Uh-huh. Recuerdo muy bien que fueron 17 chivitos. Y le puedo decir que dentro del rubro de los chivos, ¿verdad? Usted hay chivos de diferentes clases y calidades, ¿verdad? Usted, genéticas. Bueno, le puedo decir que mis primeros 17 fueron de chivitos, le decimos aquí en Oriente, peludos. O sea, que son más baratos. Ajá. Entonces, pero de ahí vino la visión de decir, bueno, ahora esto va a ser una alcancía. No lo voy a tocar. Y lo que salga, compro otros más. Y compro otros más. Y eso ayudó a que en su momento se hicieran más animales. Y cuando la oportunidad de adquirir el terreno para la granja se dio, fue la base de los chivitos que pasamos aproximadamente 10 años tal vez ahorrando, que sirvió para adquirir el terreno de la granja, parte de los chivitos, parte de apoyo bancario, que es otra cosa que es clave también. Sí. Y ahí es donde nace Granja La Misión. Comenzamos, mi padre en su momento produjo leche por circunstancias de la vida y cuestiones, pues él suspendió esa parte. Luego pues se me da la oportunidad de volver al rubro y comienzo con la producción de leche. Comenzamos produciendo, recuerdo muy bien, 80, 100 litros de leche. Decíamos, mira, con 100 suficiente y se los entregas a tu mamá que haga queso, ¿verdad? Y lo vendes. A día de hoy, gracias a Dios, producimos 500 litros de leche. Y en esa misma dinámica sale la oportunidad también de ver la parte avícola con las gallinas. Tal vez no somos parte de la industria que existe, ¿verdad? Pero sí tal vez de los pequeños productores que estamos luchando, ¿verdad, Diego? Por salir adelante y por alcanzar nuestras metas aquí en la tierra. Siempre, por supuesto, glorificando al Señor, ¿verdad? Claro. Y eso, pues a día de hoy es lo que somos. Producimos leche, la parte del huevo, la parte avícola. Y ahora, pues la parte de la crianza de la producción lechera, la parte de la crianza me refiero a los terneros que van saliendo, pues hacemos el proceso de engordarlos y poder también pues tener el animales ya gordos para el destace en la carnicería, ¿verdad? Entonces a día de hoy es donde vamos caminando. No, gloria a Dios, ¿verdad? Y la verdad es que la historia me hace pensar en muchas cosas. Creo que una cosa muy importante para mencionar aquí, tanto para la audiencia como para ti, es que en el mundo del emprendimiento no hay un concepto único de qué es emprender. Pero hay un concepto que está bastante generalizado y que es el que más me gusta a mí. De hecho, gracias a Dios lo he podido memorizar, ¿verdad? Y dice que emprender es la capacidad de una persona de hacer un esfuerzo adicional para alcanzar una meta o un objetivo. Buenísimo. Para mí es clave ese concepto. Sí. Primero porque habla que es la capacidad de una persona, ¿verdad? Porque lamentablemente, como la vida y sobre todo la vida cristiana, ¿verdad? Al final depende de uno mismo, ¿verdad? Claro. Hay muchas cosas, obviamente Dios está detrás, Amén. Pero me refiero en las acciones que ya tiene uno que tomar, por muy buena relación que uno pueda tener, digamos, con su familia, amigos, socios, etcétera, siempre está en el corazón de uno el querer hacer algunas cosas o dejar de hacerlas, la voluntad, la sabiduría, ¿verdad? Para poder tomar estas decisiones y sobre todo hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Luego, me gusta mucho que dice capacidad, ¿verdad? Porque al final la capacidad es que uno lo pueda hacer
pero también que lo haga, ¿verdad? O sea, al final hay personas que a veces piensan que pueden hacer algo, pero no lo terminan haciendo. Exacto. ¿Verdad? Y me gusta que hace el énfasis en que es la capacidad de una persona de hacer un esfuerzo adicional. Para mí eso es lo más importante que diferencia el emprendimiento. Porque imagino que aquí también pasa, en la capital pasa mucho, que a veces quieren descalificar quién es emprendedor y quién no es emprendedor, ¿verdad? No, es que él, siempre uso este ejemplo, es que él vende chucos. No es emprendedor porque él lo que tiene es una carreta. Yo tengo un amigo que empezó así. Empezó con una carreta, ahora tiene 16 carretas y le vende a las empresas más grandes de Guatemala y la verdad que tiene mucho éxito y primero Dios pronto lo vamos a poder entrevistar también para que lo conozcan. Le dicen el chuquero. Pero él lo conozco desde hace muchos años y ha ido creciendo así. Y yo lo uso de ejemplo por eso, porque cualquiera diría, no, él no es emprendedor, porque tiene un negocio común, digamos, pequeño. Bueno, pero ha hecho su esfuerzo adicional y hoy su negocio ya no es pequeño. Exacto. ¿Verdad? Creo que tiene ya 3 restaurantes, 2 o 3, algo así. Entonces ha crecido, ¿verdad? Con algo que diríamos cualquiera lo puede hacer, pero nadie lo ha hecho con el esfuerzo que él lo ha hecho. Exacto. O muy pocos lo han hecho con ese esfuerzo, por eso no han logrado lo que él ha logrado. Y también a veces puede pasar lo contrario, ¿verdad? O sea, hay personas que pueden tener un negocio muy grande, pero tal vez tuvieron la bendición de heredar, digamos, los recursos, ¿verdad? Y poner la empresa, y tal vez la empresa costó 10 millones, pero los 10 millones ya estaban ahí. Y muchas veces, lamentablemente, por no tener esa responsabilidad o ese esfuerzo, se pierde. Se termina perdiendo, sí. Se pierde. Entonces, para mí, creo que tu historia ejemplifica lo que estamos hablando, ¿verdad? Del concepto de emprender. Claro. Porque manifiesta ese esfuerzo adicional, ¿verdad? Sí. También me gustó mucho que, y es parte de lo que uno va aprendiendo, ¿verdad? En estos podcasts o idealmente en clases de negocios, cómo Dios te dio la sabiduría, el discernimiento, para darte cuenta desde un inicio esa parte, ¿verdad? De que estoy perdiendo, pero no es porque el negocio no funcione, es porque necesito acelerar todo. Exacto. En finanzas se le llama ciclo de conversión de efectivo. ¿Cuántos días me tardo en recibir el dinero y cuántos días me tardo en que salga, ¿verdad? Entonces, normalmente, por ejemplo, la luz, la renta, la planilla, ¿verdad? Los empleados, los proveedores, si bien nos va, 30 días, ¿verdad? O 15 días en muchos casos, ¿verdad? En 15 días tengo que tener la plata y sale, ¿verdad? Y si yo no estoy logrando que la plata entre en un tiempo menor de esos 15 días, entonces empiezo a perder. Exacto. Y tal vez no es que esté perdiendo como resultado final, estoy perdiendo efectivo. Exacto. ¿Verdad? Y como no tengo cómo recuperar ese efectivo que estoy perdiendo, al final del mes es como que hubiera perdido dinero. Y tal vez mi contabilidad, si la estoy haciendo bien, me dice que gané, pero el dinero no está. Exacto, ¿verdad? Exacto. Ajá. Entonces, como te digo, financieramente y ya en corporaciones y todo, se mide el ciclo de conversión de efectivo y ya uno va dándose cuenta, ¿verdad? De que, necesito, por ejemplo, pagar a más días o cobrar más rápido o cobrar anticipado, ¿verdad? Que son cosas que uno también va tomando como estrategias de venta. Al principio, cuando uno está empezando a emprender, le da miedo cobrar, ¿verdad? Claro. Y si miedo a perder cliente. Y si alguien le pide fiado, uno lo da y ¿verdad? Tantas cosas que pasan. Pero con este tipo de análisis financieros, y aunque uno no tenga el conocimiento, pues gracias a Dios lo provee. Se va dando cuenta uno, no, es que no me conviene estar dando tanto fiado. Por eso hasta las tiendas dice, no se da fiado. Uno va aprendiendo a base de golpes. Porque por muy simple que parezca el negocio de una tienda, rápidamente se dan cuenta que dar fiado es mal negocio. Claro. Y no solo porque nos pueden dejar de pagar, sino que por el simple hecho de que se van a tardar en pagar y yo pierdo el efectivo, no lo tengo ahí para poderlo utilizar. Exacto, ¿verdad? exacto. Entonces, creo que es muy valioso
esa parte, ¿verdad? Que nos hace ejemplificado. Luego, volviendo un poco a los retos, ¿verdad? Hablábamos antes de entrar al podcast un poco sobre esto del Valle de la Muerte, ¿verdad? El Valle de la Muerte es una etapa de todos los emprendimientos nacientes, todos, ¿verdad? No importa si uno está empezando el nuevo Amazon, que de hecho Amazon tuvo un Valle de la Muerte muy largo, perdieron dinero durante muchos años hasta poder empezar a ganar, o si uno está empezando una carreta de chucos, ¿verdad? Claro. Siempre vamos a tener este punto donde el negocio está creciendo, pero las finanzas no están creciendo a la misma velocidad, y por lo tanto entonces empezamos a quedarnos desfinanciados. Exacto. Para poder soportar el crecimiento. Y se le llama el Valle de la Muerte porque ahí es donde uno suda la gota grande, ¿verdad? O sea, realmente uno no sabe qué hacer, porque normalmente los emprendedores pues merman su propio capital, muchas veces su propio ingreso, sueldo, digamos, cuando ya tienen familia, que lo que tú mencionabas, a veces la propia estabilidad financiera de su familia para poder cubrir esto, porque lamentablemente, y sobre todo aquí en Guatemala, aunque gracias a Dios se puede conseguir después el capital financiero a través de una cooperativa o un banco, no siempre es tan rápido, ¿verdad? No siempre está en el primer momento que uno lo pueda necesitar, sino que hay que hacer el esfuerzo. Yo considero, y lo he dicho varias veces, que en Guatemala lamentablemente el Valle de la Muerte a veces es de 10 años. Es una parte bien, bien complicada que uno tiene que vivir. Pero también considero, y sobre todo cuando uno tiene conocimiento del Señor, ¿verdad? Que dentro de esa prueba, digamos, de que uno ve el crecimiento pero no lo está capitalizando, puede ir encontrando esa fortaleza, ¿verdad? En el Señor. No sé si fue de esa manera tu testimonio, digamos, o tal vez fue más adelante, ¿verdad? Que uno también, ¿verdad? Que es muchas veces lo que hacemos, hasta que ya estamos desesperados, buscamos a Dios. ¿Cómo fue un poco esa etapa y, pues, no sé, digamos, de esta larga historia que va ahorita, como cuánto tiempo crees que te ha estado pasando? Contanos un poco, por favor, de ese testimonio de cómo superar este Valle de la Muerte. Como usted ya bien lo dijo cuando hablábamos antes, yo había escuchado el concepto de una perspectiva bíblica. Y ahora que usted me lo explica de una perspectiva financiera, yo le digo, sí, yo pasé eso. O sea, y le puedo decir que necesitamos comprender, y algo creo que hay que dejarle claro hasta a nuestros hijos, Diego, desde el principio, es que la vida del emprendedor no es fácil. Sí. O sea, en esta vida, cuando queremos alcanzar algo, hay que esforzarse. Hoy corremos peligro con una cultura que creo que presenta las cosas fáciles. Y todo el mundo quiere cosas fáciles y las quiere luego y las quiere rápido. Pero no funciona así. Los procesos llevan tiempo. Y hay que tener eso bien claro, que es un primer paso para entender previo a estos procesos. Como usted lo mencionaba, el Valle de la Muerte. Yo creo que la fe juega un papel importante, tener clara la visión de lo que se quiere. Analizar el porqué de las cosas. Mi experiencia es, yo lo platicaba con mi esposa y le decía, santo Dios, pero ¿por qué tanto así? Es que no queda, no hay fluidez, no sobra, pero no, yo creo que lo mejor es quitar esto y mejor parar y descansar. Uno a veces quiere priorizar como la paz interna, la paz mental, pero luego uno se siente, y yo le decía a ella, por ejemplo, yo me sentaba y hacía números y bromeaba con este concepto y le decía, es que en realidad el negocio no tiene la culpa del proceso de crecimiento que estamos teniendo. Y eso lo decía en el caso de la adquisición de una sección más en la granja, de un terreno. Yo tenía mi terreno originalmente, luego resulta una familia vecina mía y dice, mira, fíjate que queremos vender y todos mis hermanos queremos vender y te lo queremos vender a vos. Y cuando ellos me dicen eso, lo primero que digo, bueno, ¿cómo, verdad? Bueno, siempre uno piensa en el banco, ¿verdad? Pero luego comienza a hacer cuentas y uno siempre con fe dice,
No, pues bien, le llego. Y con el banco y vendo esto y me quedo sin hago un ajuste aquí, con esta cuota mensual voy llegando. Pero hay momentos en la etapa que uno se las mira difícil. Entonces uno dice, en ese valle oscuro que hasta uno se enferma y pasan muchos momentos de desánimo también. Sí. Pero luego hay que pensar y le decía yo, sí, no tenemos fluidez ahorita. Nos está costando con los pagos, intereses, cuotas mensuales. Pero se adquirió esto. Pero producíamos esto. Pero ahora producimos esto. O sea, entonces yo vengo y analizaba y decía esto. Es que el negocio no es malo. El problema es que estamos en esta etapa. Entonces yo creo que un punto importante, Diego, con el Valle de la Muerte es entenderlo. Claro. Saber que vamos a pasar, pero también saber que al final del valle hay una luz. Sí. Y yo creo que en esa dinámica de lucha se puede. Se puede. Aquí en Guatemala tenemos, está de más hablar de los desafíos que tenemos en el país, ¿verdad usted? Pero con esfuerzo se puede. Con disciplina se puede y con una visión clara. Yo, en lo personal, lo felicito por este espacio, porque creo que da luz a mucha gente que dice, es esto. O sea, sí, y puedo pasarlo de esta forma. Entonces, yo creo que entender los procesos ayuda mucho a ser paciente. Y no a crear tampoco falsas idealizaciones, ¿verdad? Usted del proceso emprendedor, porque tampoco es que esto sea, ¿qué le digo? O que vamos a experimentar el éxito de la noche a la mañana. Claro. Pero entender los procesos fue importante, tener paciencia, ser disciplinado, recortar muchas cosas, pero saber que al final de ese valle está la comprensión de que, por ejemplo, en mi caso, adquirimos más tierra que está ahí. No se perdió. Nos está costando mucho. No está quedando para otras cosas o para cosas extras o para cosas libres. Sí. O gustos o lujos. Pero adquirimos. Entonces creo que comprender el valle, Diego, es clave. Es clave y ser disciplinados en el proceso. La visión y el análisis de hacia dónde vamos creo que es importante. Y mientras sepamos de que estamos sufriendo, pero por causa de un crecimiento, creo que existe la esperanza, ¿verdad? De que vamos a salir de eso primero, Dios. Claro. Entonces creo que va por ahí esa esperanza, ¿verdad? De ser pacientes y aguantar. Aguantar siempre y cuando hacemos los análisis, ¿verdad? De que el negocio está generando y hacer análisis de la generación, ¿verdad? Usted, de la ganancia. Pero ahora ya si sucede lo contrario en el proceso, hay que observar por qué no está uno ganando, ¿verdad? Hay que analizar esa parte, pero tener claro hacia dónde vamos creo que es clave en el proceso, Diego. Sí, y fíjate que yo he tenido la oportunidad, ¿verdad? En estos años de estar trabajando con emprendedores, de conceptualizarlo, ¿verdad? Nosotros creamos un concepto que se llama alcanzar sueños, ¿verdad? Hashtag alcanzar sueños, y está en las redes sociales y todo. Pero al final el concepto es, digamos, metodológico y de forma resumida lo que nos dice es que necesitamos tener una visión con una estrategia para tener ese sueño, ¿verdad? Ese resultado. Exacto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque también, así como tú mencionabas, y gracias a Dios, digamos, ya has podido comprenderlo y tener la paciencia y la fortaleza para llevar ese proceso, también hay veces que hay personas que se rinden dentro de ese proceso, ¿verdad? Entonces, decir, bueno, me endeudé, hice esto, hice aquello para ganar este nuevo terreno y ahora como ya no estoy aguantando, voy a tener que venderlo. Y obviamente venderlo a un precio más bajo del que yo lo compré y con ya pagando los intereses del crédito que había conseguido. Entonces se vuelve una pérdida en vez de una ganancia. Exacto. ¿Verdad? Gracias a Dios en tu caso no es así, ¿verdad? Porque has podido tener esa parte. Y yo sé que no todo el mundo tiene la oportunidad, digamos, de tener el conocimiento o de tener una consultoría para poder especificar la estrategia, ¿verdad? Y decir, bueno,
Aquí vamos a crecer en capacidad instalada, vamos a crecer en capacidad productiva, eso nos va a traer más ventas, ¿verdad? Eventualmente más ingresos, etcétera. Y nuestro punto, digamos, de equilibrio está por encima ahorita, pero lo vamos a ir superando de aquí a tantos meses. Entonces, al final, ¿verdad? Lo que toca es aguantar. Exacto. Y seguir trabajando hasta que lleguemos a ese punto, porque ya luego incluso hasta vamos a empezar a tener para poder abonar a la deuda y salir antes de ella y ahorrarnos en intereses, ¿verdad? Cierto gasto, ¿verdad? Cuando uno tiene la posibilidad de ver la estrategia de esa manera, hasta es más fácil. Claro. Porque uno ya sabe, bueno, voy a sufrir 18 meses, ¿verdad? Exacto. Pero de aquí a 18 meses voy a llegar a ese punto. Me voy a esforzar para que no sean 18, sean 15, ¿verdad? Pero muchas veces, lamentablemente, uno no tiene, y por eso es que al final, como tú decías, es valioso este tipo de conversaciones para que cualquier persona que esté emprendiendo, sin importar cuántos años lleve, se dé cuenta que hay herramientas dentro. Al final, el mundo de los negocios está muy desarrollado, ¿verdad? Hay herramientas, hoy en día son alcanzables porque hasta la inteligencia artificial le podemos pedir que nos ayude, y poder tener proyecciones de esa estrategia, cuáles son los caminos que vamos a tomar para que esos resultados se vayan dando. Y de esa manera, pues al final tener un poco de mayor paciencia, ¿verdad? Al momento de tener que pasar por este valle de la muerte o por estas etapas difíciles que nos trae la vida de los negocios. Y creo que también era muy importante lo que tú mencionabas y que lo mencionaste al inicio contando un poco la historia de emprendimiento. Tú decías que después de estar ahorrando de los chivitos, pudiste comprar la granja, ¿verdad? Pero fueron 10 años. Claro. ¿Verdad? Y ahora, lamentablemente, ya en 10 años quisiéramos estar en Cancún, ¿verdad? Ya solo tomando piña colada, viviendo de las rentas, ¿verdad? Exacto. Y en realidad no es así. No es el mundo de los negocios. Hay algunos casos que ahora están creciendo muy rápido, pero depende de la industria, del país, del contexto de la voluntad de Dios principalmente, ¿verdad? De muchos factores. A la mayoría de los demás casos nos va a tocar dentro del esquema tradicional. Y eso no significa que uno es menos exitoso tampoco. No. Porque tal vez los primeros 10 años yo avancé menos de lo que algunos pensaban, pero en los siguientes 40 años voy a avanzar mucho más de lo que los demás, porque yo hice una base que otros no tenían, ¿verdad? Exacto. Diego, y es fundamental esa parte. Yo creo que el exceso de idealización afecta. Cuando nosotros en nuestro proceso comenzamos a observar otras experiencias de éxito, por ejemplo, pero que están en otra etapa, probablemente más avanzada. Y venimos nosotros y queremos compararnos a gente que tiene un proceso más largo. No, yo debo de vivir mi proceso. Sí. Y yo estoy en esta etapa. El problema es que vengo entonces y me frustro porque veo a alguien probablemente en una etapa en donde, pues, por ejemplo, ya pasó el valle de la muerte y yo estoy a medio valle. Sí. Eso es lo que probablemente pueda provocar también un desánimo en comenzar a quitar, no, que esto no funciona y tal, porque comienzo a idealizar y comienzo a compararme y comienzo a querer estar como otra persona cuando yo todavía estoy en el proceso. Yo creo que mucho le pasa a la juventud de hoy. O sea, ven gente, las redes sociales son una bendición para muchas cosas, pero al no saber usarlas también puede afectar. Y las redes sociales sirven mucho para ver, ¿verdad usted? Entonces mucha gente mira y dice, miren cómo le está yendo. Porque a veces las apariencias, ¿verdad? Sí, claro. No, es que mire, ¿y por qué él sí? ¿Y por qué yo no? No, esto no sirve. No, no es eso. Hay gente que, en primer lugar, tal vez no conoce su contexto, pero un alto porcentaje es un error idealizarnos con compararnos con otras personas. En el rubro que nosotros trabajamos, bueno, aquí en Oriente, o sea, existen monstruos, Diego, literalmente, en la producción agrícola, en la producción pecuaria. Conozco amigos, por ejemplo, que, bueno, yo tengo un sistema de riego, por ejemplo, que le hablo de riego 7, 8, 10 manzanas de tierra, con riego por goteo. Y conozco sistemas de riego que hablamos de cientos. Sí. O sea, nosotros producimos 500 litros de leche y hablamos de gente que produce 5,000, 6,000, 10,000 litros de leche. O sea, no por eso yo voy a venir a frustrarme.
Sí. Yo creo que es parte de mi proceso. Aquí en Oriente está uno de los mayores productores de huevo y obviamente no vamos a compararnos de la noche a la mañana con gente como ellos. Entonces, Sí. yo creo que cada uno tenemos nuestro proceso y tenemos que aprender a llevarlo con los pies sobre la tierra, con fe, pero tranquilos. O sea, no podemos poner a venir y compararnos con la gente porque eso puede provocar frustración. Sí, y yo creo que algo muy importante, digamos, es un poco complejo a veces porque el mundo en el que estamos viviendo está muy politizado Claro. también. Algunas personas nos quieren convencer de que todo está mal y otras nos quieren convencer de que todo está excesivamente bien. Sí. Eh, pero si uno se va un poco a ver las tendencias, los datos, ¿verdad? Por ejemplo, en términos económicos, el mundo ha avanzado, ¿verdad? La pobreza Sí, se ha reducido sí. mucho los últimos 100 años, Uf, ¿verdad? O sea, y lo que pasa es que porque no vemos datos de años anteriores, pero la humanidad tiene 5000 años y antes era otra cosa, ¿verdad? exacto. Eh, entonces realmente vivimos también de una manera muy, muy diferente a la que se vivía antes. Pero a donde yo quiero llegar es que el, la forma en la que está cambiando el mundo, sobre todo el mundo económico, que al final la economía está vinculada con todo lo social, ¿verdad? Con nuestra Ujú, manera de vivir, ujú. empieza también a dar otras oportunidades. Es decir, por ejemplo, yo empiezo mi negocio agrícola y tal vez mis ojos no van a llegar a ver que yo sea el más grande de todo el país, ¿verdad? O de todo el Oriente o de todo Claro. Centroamérica. Pero es que yo tengo que reconocer dos cosas. Una, que por ejemplo, como es en tu caso, que empecé sin tener nada de eso, ¿verdad? Claro. Y la otra, que estoy en un mundo competitivo, ¿verdad? Entonces, ahí, digamos, no siempre el más grande es el que gana más. O el Sí. que gana, lo voy a decir de esta manera, mejor, ¿verdad? Ujú. Hoy en día el propio mundo virtual, ¿verdad? Y lo hablamos a veces incluso en conferencias que Dios me ha dado la oportunidad de dar. Eh, el propio mundo virtual nos significa especialización. Claro. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí hay otro productor que produce 10,000 litros de leche, yo produzco 500, pero mi método es diferente. Ujú. Entonces esos 500 litros de leche no los voy a vender al 100%, digamos, poniendo un parámetro al precio que es el 100% del otro. Yo lo voy a vender al 200% o 300%. ¿Por qué? Porque mi leche es distinta, Ujú. ¿verdad? Mi, pues mi capacidad productiva es menor, ¿verdad? Porque mi finca es más pequeña, etcétera. Pero mi método le va a dar mayor valor. Exacto. Entonces, yo vendiendo 500 litros, podría tal vez estar ganando la mitad de lo que vende el de 10,000 litros, ¿verdad? Probablemente. ¿Por qué? Porque yo vendo un margen diferente, porque y sobre todo, por ejemplo, en tu caso, que tuviste la oportunidad de especializarte, ¿verdad? En lo que haces, estudiar, etcétera, me permite eso, ¿verdad? Todo lo mismo pasa hoy en día con la carne, ¿verdad? Sobre todo con el Claro. pollo, he escuchado, ¿verdad? Exacto. Diferentes formas de Ujú. producir el pollo, ¿verdad? Y eso me va dando, digamos, otras formas. Pero también creo que eso va vinculado a entender mi propósito para la Exacto. vida, ¿verdad? Porque al final creo que hay suficientes ejemplos en esta vida de gente que hizo mucho dinero y se terminó dando cuenta que, pues, que al final el dinero tampoco es todo, ¿verdad? Claro. Entonces, Dios me está dando la oportunidad de prosperar y esa prosperidad me va a poder ayudar a también hacer otras cosas, ¿verdad? Mm, Otras cosas que tal vez yo valoro o que tal vez Dios quiere que yo valore, exacto. ¿verdad? Y entonces, al final eso me va a dar el verdadero éxito, ¿verdad? Voy a poder llegar al final de mi vida, por ejemplo, habiendo tenido
mucho más de con lo que yo empecé, teniendo la capacidad incluso de dejarle a mis hijos, que tal vez a mí nadie me dejó, pero yo sí les pude dejar. Pero sobre todo viviendo experiencias que Dios puso en mi camino y que me ayudaron a mejorar mi corazón, ¿verdad? A cambiar el corazón que yo tenía. Y ahora que tú decías, ¿verdad? Toda esta parte de uno saber hacia dónde va y cómo lo puede lograr, pensaba mucho, ¿verdad? En que, bueno, tal vez no todos han tenido la oportunidad de conocer o de tener conocimientos específicos de negocios, pero el conocimiento de Dios es algo que sí está a la mano de cualquiera, ¿verdad? De hecho, Él lo está promoviendo, Él está esperando que nosotros se lo pidamos, ¿verdad? Que lo busquemos. Y me hace pensar en Hebreos 11:1, ¿verdad? O sea, la fe es la convicción de lo que se espera. Exacto. Y la certeza de lo que no se ve, ¿verdad? Yo sé que no es específicamente para hablar de estrategia y sueños de negocios, pero de alguna manera me puede hacer reflexionar sobre eso, ¿verdad? Conecta con la visión. Ajá, la visión es eso que no veo, ¿verdad? Exacto. Pero porque también tengo la convicción, no sé si en todos los casos de que yo lo puedo lograr, claro, pero sí de que por lo menos lo estoy poniendo en las manos de un Dios soberano, que si es la voluntad de Él va a hacerlo, ¿verdad? Que se excelente logre. Y bien dicho por usted, Diego. Y sabe, la Escritura testifica eso de principio a fin. O sea, ve cómo, por ejemplo, me encanta una frase en la Biblia que dice: y la mano del Señor estuvo con José, por ejemplo. Y la mano del Señor estuvo con David. Y la mano del Señor estuvo con Salomón. Pero, ¿cuál es el punto común, por ejemplo, de estos casos? Que fue gente que entendió que el principal propósito de la vida es Dios. Obviamente entendiendo que sin dejar de hacer lo otro. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar. Y eso creo que es clave, Diego, porque comenzamos a trabajar todo, comenzamos a emprender, comenzamos a visionar siempre con Él y en Él. Creo que el principal fracaso nuestro es cuando comenzamos a pensar que somos independientes de Él y no dependientes. Y creo que el proceso de una relación con el Creador en la vida del emprendedor también juega un papel importante. El mismo Señor Jesucristo explicó, por ejemplo, de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. O sea, yo creo que da propósito tanto aquí en la tierra. El reino de los cielos da propósito aquí en la tierra y obviamente un propósito eterno, ¿verdad? Que la Escritura habla. Pero juega un papel muy importante la fe y conecta mucho con la visión. Es cierto que hay gente que no le gusta conectar la fe con los negocios, pero es que está implícito, Diego, porque somos el ser. O sea, somos creados en imagen y semejanza de Dios y Dios nos llama también que en la parte de la practicidad de la vida tomemos en cuenta, por ejemplo, demos cuenta de Proverbios. O sea, ver la experiencia de Salomón en Eclesiastés, por ejemplo, es una maravilla también. O sea, Salomón nos da unas clases de financieras también en Eclesiastés que uno dice, es cierto, o sea, este tipo, por ejemplo, rapidito, que tal vez el tema no es ese, pero, no, claro. pero rapidito, Salomón dice esto: estoy triste y dice una palabra fuerte, le estoy hastiado de la vida. Y tenía todo. El hombre más rico de la historia de la humanidad. Pero qué triste que durante el proceso hice todo, adquirí todo, pero como entregué mi corazón a hacer todo, no enseñé a mis hijos. Y sé que si yo muero hoy, estos dos pierden todo. ¿Y qué cree que pasó? Eso precisamente. El reino fue entregado en manos de los enemigos por la no experiencia de los patojos. Sí. Entonces uno dice, o sea que en la vida financiera también hay que preparar y enseñar. Sí. Claro. O sea, está conectado. Yo creo que a Dios es el bastión en nuestra vida. Y yo creo que un punto clave del emprendedor también es que Dios sea el centro de la visión y que siempre pensemos en hacer las cosas para la gloria de Él. Y creo que Él también ve con buenos ojos, y lo dice en su palabra, cuando nuestro corazón lo quiere honrar. Y que la gracia y la mano de Dios esté con nosotros en el proceso, Diego, juega un papel importante también. Sí, claro. Y tal vez para ir terminando,
¿tú podrías compartirnos alguna de esas experiencias que has tenido con Dios dentro de tu negocio? ¿Verdad? Algo, seguramente son muchas, ¿verdad? Sí, Pero es más, probablemente son diarias. sin Eh, duda. pero alguna que tú creas que realmente puede servir de guía, inspiración para las personas que nos están escuchando. Gracias. La verdad que, como usted dice, hay muchas, 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 muchas. Pero una de las primeras, recuerdo muy bien los primeritos pasos. Por lo regular, por ejemplo, aquí Chiquimulas, antes se le llamaba, antes hoy ha cambiado mucho, los famosos días de mercado. Patojo comenzando sin mucha experiencia, con necesidades, con cuentas pendientes, Uh-huh. con buscar un mejor día. Y por lo regular el día domingo. Uh-huh. El día domingo era el mejor día. Y todos me decían, mi convicción desde el principio fue, crecí en un hogar cristiano, eh, el negocio y la adquisición de cosas no van a ocupar el lugar de Dios. Uh-huh. Entonces, en mi corazón he puesto la convicción de que el día del Señor es para Él. Y por mucho que haya venta, y por mucho que yo pueda vender un animal que no lo vendía en la semana, pero el domingo probablemente, yo siempre dije, Señor, todos se burlaban de mí. Los vendedores o los productores de carne más viejos, ¿cómo? ¿Cómo que no vas a abrir el domingo? No voy a cerrar. Es que entonces está mal, vas a fracasar. El domingo es el mejor día. No seas, y ya usted sabe las expresiones que le dicen a uno. No, pero yo sé, y lo dije, yo sé que si yo honro al Señor primero, Él va a honrar lo demás. Y yo decía esto, estoy seguro que lo que no vendo el domingo, el lunes lo voy a vender. No, pero es que mira, el lunes vos no entendés, el lunes es muerto. No, pero es que Dios puede enviarlo. Y Dios puede hacerlo. Y yo dije, Señor, ayúdeme en esto. Y literalmente fue así. Diego, Dios obró. Y al tiempo, a mí el domingo no me hacía falta. Y la gente se admiraba y los clientes fueron viendo y me decían, mire, ya que no va a estar usted, ¿por qué no me entrega el sábado lo que me tenía que entregar el domingo? Los comedores, los restaurantes. No, con gusto. Y Dios fue abriendo puertas. Siguiente paso, yo me tomaba el trabajo siempre de yo llamar a los clientes. Y decía, Señor, habrá un día en donde los clientes nos van a llamar a nosotros para que los atendamos. Y el Señor fue fiel, Diego. Y si de algo yo puedo decir en estos casi 20 años, que fue Él el que estuvo detrás. Pero creo que un punto importante es que nosotros lo pongamos a Él en primer lugar. Como Él mismo lo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Sí. Claro, lo natural nos toca a nosotros, lo sobrenatural lo hace Él, y lo natural es la disciplina, el esfuerzo, la comprensión, la claridad, la no idealización, sino la realidad. Y Dios ha sido fiel, y puedo testificarle que Él ha estado detrás de siempre. Entonces, ponerlo a Él en primer lugar y darle la honra y la gloria en todo lo que hacemos es fundamental para la vida del emprendedor también. Uh-huh. Y de hecho, no solo para la vida del emprendedor, sino que ahorita estaba pensando yo cómo estos principios aplican hasta para las naciones. Claro. Yo he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de ir a 2 seminarios de emprendimiento en Alemania. Y es impresionante que por muy moderno que nos quieren vender hoy todo, en Alemania sigue siendo prohibido abrir la mayoría de los negocios el domingo. Interesante. ¿Verdad? Y muchas veces la gente tal vez no va a querer explicar desde ese lado el milagro alemán, ¿verdad? Exacto. De cómo reconstruyeron la nación. Exacto. Y lo mismo también tuve la oportunidad de ir a un congreso de Israel. Y en Israel el sábado sigue siendo, la mayor parte de las cosas siguen siendo prohibidas, ¿verdad? Uh-huh. Hasta los buses dejan de circular, Uh-huh. ¿verdad? Muchos, pues no todos, porque hay diferentes espacios. Exacto. Pero son incluso no solo personas, sino hasta naciones, comunidades que buscan esa parte, ¿verdad? O sea, buscan honrar al Señor, buscan entender, ¿verdad? Que al final
o sea, el propio Señor estableció el día del descanso por una razón, Claro, ¿verdad? claro. Obviamente la principal, que es buscarlo a Él, pero también entendiendo que necesitamos de parar, ¿verdad? Y reflexionar, necesitamos tener ese espacio. Y naciones que lo han aplicado, vemos Resultados. sí, o sea, en 80 años que más o menos tienen ambas, ¿verdad? De haberse recuperado después de la Segunda Guerra Mundial, son de los que más crecimiento han tenido, más prosperidad, y también aplicando al final muchos de estos principios, Claro. ¿verdad? Y yo sé que no es fácil para cualquiera creerlo, ¿verdad? Al final hay mucha incredulidad en este mundo. Pero pues acá tenemos una conversación de dos personas que lo han experimentado, más Amén. allá de que uno quiera convencer a alguien, Sí, no. o simplemente de decir porque uno lo leyó, lo escuchó, son cosas que uno ha vivido, ¿verdad? Exacto. Ajá. Yo creo que es clave tantos ejemplos, pero como usted bien lo dice, yo creo que la experiencia de poder verlo, la experiencia de decir uno lo sobrenatural, de que hacemos nuestro esfuerzo por lo natural, por lo razonable, por lo lógico, pero hay momentos en donde Él interviene de forma sobrenatural y yo creo que eso juega un papel fundamental en nosotros. Del primer sentido o el sentido principal de la vida es Él. Sí. Y lo demás pues vendrá añadido de Él. Excelente, gracias a Dios. Sí. Bueno, entonces muchas gracias. No sé si quisieras dejar algún mensaje, algo para la audiencia, y con eso terminaríamos la entrevista. No, gracias. Bueno, en primer lugar agradecerle a usted por el espacio y por tomarnos en cuenta para compartir un poco, pero sí, tal vez decirle a cualquier persona que nos esté viendo, sí se puede en Guatemala. Desafíos, un pocas aparte, ¿verdad? Para hablar de ellos. Desafíos muchos, pero con disciplina, con esfuerzo, con paciencia, corriendo la mía extra, no idealizando, no comparándonos, enfocándonos en nosotros, en nuestra visión y todo lo que queremos, y con el Señor en nuestro corazón, se puede salir adelante, Diego. Comenzando de cero, comenzando con deuda, se puede. Se puede, y yo animo a la juventud a que pensemos en ello. A veces pensamos solamente en que el éxito del guatemalteco está en dólares o en irnos al norte, pero aquí también se puede. Y desde la experiencia lo hemos vivido y conocemos también mucha gente que de la nada, del cero, hoy pues son gente que para la gloria de Dios está caminando en nuestro país. Entonces gracias y ánimo a los que nos ven. Gracias, sí. Y si me permites, yo le agregaría que también es cierto que hay algunas personas en nuestro país, aquí en el oriente se vive bastante, que tal vez ellos no pueden porque no han tenido ni lo más mínimo, ¿verdad? Sí, sin duda. Pero también es parte de la voluntad de Dios y del propósito de nuestra vida, que nos recordemos no únicamente de lo que queremos lograr para nosotros mismos, sino también de las personas que nos rodean y que probablemente necesiten de ese apoyo, ¿verdad? Y que tengamos que hacer ese trabajo. Entonces, definitivamente en Guatemala se puede lograr lo que uno se propone como emprendimiento, pero también recordar que cuando uno le sobreabunda, es también, ¿verdad? Para apoyar al prójimo y para que seamos más los que vayamos logrando todos esos sueños. Excelente, fundamental. Y yo creo que debe ser parte. Y Dios precisamente nos bendice para ello. Sí. El principal propósito, creo que hay que comprenderlo también. Dios bendice al dador alegre. Exacto. Gracias, Diego. Muchas gracias, para servirle. Gracias.